Muy buenos días a todas y a todos, tardes, perdón, siendo las 12 horas con 10 minutos de este día 14 de julio de 2021, damos inicio a la 25ª sesión ordinaria de este pleno. Para ello, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Un gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción de la comisionada presidenta y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto corresponde al desahogo relativo a la aprobación del acta Infoem diagonal ORD diagonal 24 diagonal 2021. Maestra. Perdón, faltaría la aprobación del orden del día. Perdón, gracias. Listo. El siguiente punto corresponde a la aprobación del orden del día que ha sido turnado a cada uno de los integrantes de este pleno, por lo que pregunto si podemos omitir su lectura y antes de ello pregunto si existe alguna modificación al respecto. Yo quisiera que me permitieran hacer uso de la voz para poder agregar un par de puntos. El primero es que me permitieran incorporar la presentación y en su caso aprobación para una modificación a la estructura orgánica de este instituto. Como segundo punto, tendríamos como consecuencia la aprobación de 3 nombramientos. Una sería para una de las áreas de nueva creación. El segundo sería para el titular de la unidad de transparencia y el tercero sería para la Dirección General de Protección de Datos Personales. De esta manera serían 4 puntos distintos los que se listarían adicionales en este orden del día. Sería cuanto por mi parte. Secretario, tiene uso de la voz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Comisionadas y comisionados, también para solicitar algunas modificaciones al orden del día. La primera de ellas, para poder retirar los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1640, 2750, 2775, 2987, 1846 y 2688, ello en razón de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permiten agregar en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones 5 acuerdos de ampliación. El primero de ellos relativo al recurso de revisión 1493, los acumulados 2293, 2637, 2683 y acumulados y el 2748, en los cuales se propone determinar la procedencia de la ampliación de plazo. Esas serían las propuestas de modificación por parte de esta Secretaría Técnica, comisionada presidenta, comisionados. Es cuanto. Gracias. Pregunto si existe alguna intervención adicional. De no ser así, le pediría, por favor, secretario, que tomara la votación, o más bien yo les pediría a los integrantes de este pleno que pudiéramos votarlo de manera económica, levantando la mano si estuvieran de acuerdo con las modificaciones propuestas en este orden del día. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Gracias, secretario. Ahora sí, el siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del acta Infoem diagonal ORD diagonal 24 diagonal 2021 de fecha de 7 de julio de 2021. Le pido a mis colegas que si están de acuerdo lo podamos aprobar en sus términos levantando la mano. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de fecha 7 de julio de 2021. Gracias. Bien, como siguiente punto tendríamos
la presentación y en su caso aprobación de la modificación de la estructura orgánica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios de conformidad con el artículo 9, fracción 41ª del reglamento interior de este órgano garante. En este sentido, se hace como lo hemos hecho en otros momentos. Una vez que, si ustedes tienen a bien aprobar este punto, se daría una vigencia de 30 días para adecuar la normatividad correspondiente respecto de esta modificación. Sería cuanto por mi parte. Y les pediría pudiera tomar la votación de este punto. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la modificación de la estructura orgánica a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Baed Yapur. A favor. Comisionado Martínez Cruz. No se escucha. Comisionado Parra Noriega. A favor. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la modificación a la estructura orgánica de este instituto de conformidad con el artículo 9, fracción 41ª del reglamento interior de este órgano garante y se instruye a las áreas que intervienen en los procesos de creación de la normatividad referente a la nueva estructura para que en un plazo no mayor a 30 días pueda estar concretada la normatividad correspondiente. Muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, me volví a saltar el punto 4 que corresponde a la emisión del voto institucional para la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el catálogo de sujetos obligados y el catálogo de clasificación temática de solicitudes de información para ser aprobada en la segunda sesión extraordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia que se celebrará el día de hoy, 14 de julio de 2021. En este punto le pediría, por favor, secretario, que tomara la votación nominal. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del voto institucional a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Baed Yapur. A favor. Comisionado Martínez Cruz. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la emisión del voto institucional en el sentido a favor para la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el catálogo de sujetos obligados y el catálogo de clasificación temática de solicitudes de información en la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a celebrarse el día 14 de julio de 2021. Muchas gracias. Bien, ahora sí seguimos con los puntos adicionales de este orden del día donde ya fueron aprobados y seguiría la aprobación por parte del Pleno del nombramiento del titular de la coordinación ejecutiva de este instituto de conformidad con el artículo 9, fracción 37ª del reglamento interior de este órgano garante, en el cual pongo a consideración de los integrantes de este pleno que quien sea el titular de esta coordinación ejecutiva sea el licenciado Iván Medina Arcos. Le pediría, por favor, secretario, que pudiera tomar la votación de este punto. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del nombramiento del titular de la coordinación ejecutiva a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Baed Yapur. A favor. Comisionado Martínez Cruz. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el nombramiento del licenciado Iván Medina Arcos como titular de la coordinación ejecutiva de este instituto a partir del 16 de julio de 2021 de conformidad con el artículo 9, fracción 37ª del reglamento interior de este órgano garante. Muchas gracias. Enhorabuena, Iván, y muchas felicidades. Éxito, felicidades. Muchas felicidades.
Iván. Gracias. Como siguiente punto tenemos la aprobación por parte del Pleno del nombramiento del titular de la unidad de transparencia de este instituto, de conformidad con el artículo 9, fracción 30ª del reglamento interior de este órgano garante. Dije mal la fracción. Es 30º. Estos números romanos siempre me hacen la jugada. 37ª del reglamento interior de este órgano garante. En este punto yo quisiera proponer a este pleno que pudiéramos nombrar dentro de la unidad de transparencia al licenciado Pedro Jorge Isaac González como titular de esta. Si ustedes lo tuvieran a bien, les pediría por favor que pudiera ser votado. Le pediría al secretario técnico que hiciera la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del nombramiento del titular de la unidad de transparencia que ha hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Baez Yapur. A favor. Comisionado Martínez Cruz. Comisionado Parra Vega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el nombramiento del licenciado Pedro Jorge Isaac González como titular de la unidad de transparencia de este instituto, con efectos a partir del 16 de julio de 2021, de conformidad con el artículo 9, fracción 37ª del reglamento interior de este órgano grande. Muchas gracias, secretario, y muchas felicidades ahora en esta etapa, Pedro, que sea por el bien también de nuestra institución. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Felicidades, Pedro. Felicidades. Muchas gracias por la confianza, comisionados. Como siguiente punto de este orden del día, perdón, un segundo. Como siguiente punto del orden del día es la aprobación por parte del Pleno de este instituto del nombramiento del director general de protección de datos personales de este instituto, de conformidad con el artículo 9, fracción 37ª del reglamento interior de este órgano garante, por lo que pongo a consideración de este Pleno nombrar a la maestra Norma Aranzazú Valdés Pedraza como directora general de este instituto en la materia de datos personales. Si están de acuerdo, les pediría por favor que lo pudiéramos aprobar y le pediría al secretario que tomara la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del nombramiento que ha hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Baez Yapur. A favor. Comisionado Martínez Cruz. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el nombramiento de la maestra Norma Aranzazú Valdés Pedraza como directora general de protección de datos personales de este instituto a partir del 16 de julio de 2021, de conformidad con el artículo 9, fracción 37ª del reglamento interior de este órgano garante. Muchas gracias. Muchísimas felicidades, Aranzazú. A mí me sigue dando mucho gusto que se siguen sumando mujeres al liderazgo que existe en el Infoem, y me parece que tú eres una persona que hará un gran papel también en esa área. Muchas felicidades y bienvenida. Muchas felicidades. Aranzazú. Éxitos, felicidades, me da mucho gusto. Muchas gracias por su confianza, comisionados. Tu micro. Gracias. Secretario, si me pudiera nada más ayudar a confirmar, el siguiente punto del orden del día corresponde a los recursos de inconformidad. Así es, comisionada presidenta. Bien, gracias. Bien, entonces como siguiente punto damos lectura al bloque que corresponde a los recursos de inconformidad interpuestos ante el órgano nacional. En esta ocasión nuevamente vuelven a ser hacia el municipio de Ixtapan de la Sal y al municipio de Naucalpan de Juárez, por lo que le pediría por favor que pudiera tomar la votación en bloque de estos recursos de inconformidad. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación
de los proyectos de resolución a que ha hecho referencia la comisionada presidenta referente al cumplimiento de resoluciones de recursos de inconformidad. Comisionada Baek Yapur. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque de cumplimiento de resoluciones, de recursos de inconformidad. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Este bloque ha sido analizado y discutido en las reuniones previas por los integrantes de este Pleno, por lo que le pediría, por favor, que pudiera tomar la votación en bloque, recordándoles que dentro de nuestra página institucional se encuentra publicado el orden del día en el cual pueden revisar el recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado, así como el sentido de la resolución propuesta. También les hacemos un atento recordatorio a nuestros sujetos obligados que con base en el artículo 198 institucional podrán solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Ha sido cuanto por mi parte. Le cedo el uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto por la aprobación de los proyectos de resolución listados en este apartado de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Comisionada Baek Yapur. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 424 y voto particular en el proyecto 2191. Gracias, comisionada. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo para el caso del 1165 una opinión particular para fortalecer los resolutivos que hace la comisionada presidente en su recurso de revisión que nos expone. Los siguientes que voy a nombrar son votos particulares, ¿sí? Para el caso del 1841, para el 2114 y su acumulado, para el 2438 y su acumulado, para el 2563 y sus acumulados, para el 2715, para el 2839, para el 2877, para el 2982, para el 3208, para el 3247, para el 3267 y para el 3353. ¿Sería cuánto? Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Haría voto disidente en el caso del recurso 85, porque en mi punto de vista no procedía clasificar la orden de aprehensión ya ejecutada, por lo que en mi punto de vista se debe ordenar su entrega, ya que era el único punto además de la solicitud que no se había entregado. Por otro lado, haría voto particular en los siguientes proyectos. En el 1165, porque si bien se ordena parte de la información solicitada, también no estaría de acuerdo en que se reserve la orden de aprehensión ya ejecutada, y porque para la reserva de la carpeta de investigación me parece que se debió acreditar de manera más puntual la prueba de daño. En el caso del 2114 acumulados, 2715, 2982, 3208 y 3353, por ordenarse la entrega de información de elementos operativos de seguridad pública de forma disociada. En el caso del 2154, 2578 y acumulado, 2736, 2856,
2.871, 2.888, 2.937, 2.938 y 3.247 por darse vista a la Dirección General Jurídica. En el caso del 2.191, porque en punto de vista no procede a ordenar acuerdo de inexistencia, en el 2.438 de acumulados y 2.877 por la vista de acción jurídica y además por el tema de disociación. En el 2.528, porque en punto de vista no procedería a reservar también la orden de aprehensión ya ejecutada, y para la reserva de la carpeta de investigación en trámite es necesario también ese análisis detallado de la reserva y acreditarse la prueba de daño. En el 2.735, porque el recurso de revisión del recurrente en este caso no constituye una ampliación de su solicitud. Y corregiría el número del voto disidente, que es 1.165, que lo dije mal. No, perdón, es el... Permítame. Es el 10 del orden del día, ¿no? Sí, comisionado. ¿Me lo puedes recordar el número? 1.165. Sí, perdón, es 1.165, sí. No, Gracias, ahí es comisionado. el voto disidente y el Ok. voto particular sobre ese caso es el 2.528, ¿verdad? Bien, Ok. gracias. Una pregunta, comisionado, solo para precisar, en el punto 8, el recurso de revisión 85, entonces sería voto particular, ¿verdad? Sí, y en ese es voto Ok, particular, perfecto. efectivamente. En Gracias, el de la comisionado. Secretaría de Justicia, ¿no? Sí, así es. Sí, por favor. Gracias. Gracias. Comisionada presidenta. Gracias. A favor de todos los proyectos, emitiendo opinión particular en los acumulados 3002, 3007, 3010 y del 3052 al 3065, así como voto particular en el 2191. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, comisionados, primeramente me permito dar cuenta que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2191, se emitió un voto particular por parte de la comisionada Baed Yapur y de la comisionada presidenta, en los cuales son coincidentes sobre el tema del voto emitido, por lo cual, a efecto de poder aprobar el proyecto de resolución de conformidad con el artículo 33, fracción 14ª de la Ley de Transparencia y artículo 5, fracción 8ª de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito solicitar el sentido de su voto de calidad, comisionada presidenta, para la aprobación del presente proyecto de resolución. Sí, de acuerdo. Gracias, comisionada presidenta, comisionados, por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2191, en ejercicio del voto de calidad de la comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos, se aprueba por mayoría de votos para el engrose correspondiente. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, en el recurso de revisión 1165 se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, los votos y opiniones particulares ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Nuestro siguiente punto del orden del día corresponde al bloque de los proyectos, al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Un segundo, por favor. Listo.
Si es el bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, este bloque también se encuentra publicado dentro del orden del día que se podrá encontrar en la página institucional, y toda vez que también han sido suficientemente analizados y que no tienen circunstancias para discusión en lo particular, le pediría por favor tomar a la votación en bloque. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionada, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información. Comisionada Baed Yapur. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada. Comisionado Martínez Cruz. En el caso de este bloque, voy a mencionar los recursos de revisión que voy tal cual se presenta. Es el caso del 1464, del 2848, del 2878, del 2998 y su acumulado, del 3242 y del 3360. Los restantes de este bloque es en contra con voto disidente. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el caso de 2.848, 3.321 y 3.341 por el tema de la vista a la Dirección General Jurídica. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, comisionados, me permito dar cuenta que por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1464, 2878, 2898 y acumulado 3242 y 3360 se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución se aprueban por mayoría de votos, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace los recursos de revisión 2848, 3321 y 3341, anuncia voto particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. El siguiente punto de este orden del día corresponde a los proyectos de resolución derivados de un segundo recurso de revisión. En este caso se encuentran listados dos asuntos correspondientes al sujeto obligado Timilpan, en los cuales únicamente hay una particularidad, por lo que le pido por favor tome la votación de este bloque. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución del segundo recurso de revisión a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Baed Yapur. A favor de los proyectos. Gracias, comisionada. Comisionado Martínez Cruz. 72 sería con voto particular. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 1372 por la entrega de la información disociada. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. Gracias. A favor. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los dos proyectos listados en este apartado, previamente mencionado, y anunciando voto particular el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1372, ICR-27. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto corresponde al extrañamiento público en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Timilpan, por lo cual ponemos a consideración de este pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite este extrañamiento en mención. Le pediría, por favor, secretario, que tomara la votación. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del extrañamiento público a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Baed Yapur. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor del extrañamiento. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Timilpan por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia, de conformidad con el artículo 223, párrafo 3º de la Ley de Transparencia vigente en el tiempo. Es cuanto. Gracias.
El siguiente punto corresponde a la ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Le pido por favor, secretario, que dé lectura a los puntos listados y tome la votación en bloque. Con su venia, comisionada presidenta. Comisionadas y comisionados, me permito dar cuenta que en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, contamos con 5 acuerdos de ampliación. El primero de ellos relativo al recurso de revisión 1493 de servicios educativos integrados al Estado de México, el 2293 del municipio de Tlalnepantla de Vaz, el 2637 del municipio de Ixtapan de la Sal, el 2683 acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal y el 2748 del organismo de agua y saneamiento de Toluca, en los cuales se determinan, en estos 5 se propone determinar la procedencia de la ampliación de plazo. En tal virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 5 acuerdos de ampliación de plazo previamente mencionados. Comisionada Baek Yapur. A favor de la procedencia de los 5 acuerdos. Gracias, comisionada. Comisionado Martínez Cruz. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de la procedencia de todos los acuerdos. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de la ampliación. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los 5 acuerdos de ampliación de plazo en los cuales se determina la procedencia de la ampliación. Es cuanto. Muchas gracias. El siguiente punto corresponde a la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de un acuerdo en proceso, el cual se encuentra debidamente detallado en la convocatoria correspondiente. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. Téngase por presentado. Hemos llegado al último punto de este orden del día, que corresponde al apartado de asuntos generales. En este punto tenemos listada únicamente un punto, sin embargo, yo les pediría que me permitieran agregar un punto adicional. Si bien es cierto que este orden del día ya fue votada al inicio de la sesión, por una omisión de mi parte, olvidé mencionar este punto que es importante. Como lo dije y se votó en el punto 4, el día de hoy se celebrará a cabo la segunda sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Transparencia. Por una circunstancia de agenda, yo no podré asistir. Y la normatividad marca que cuando el presidente del órgano garante no puede asistir a la sesión, se deberá de votar en sesión de pleno al comisionado que va a representar el instituto, por lo que quiero poner a su consideración que el comisionado Luis Gustavo Parra represente al instituto en la sesión de la segunda sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Transparencia. Y entonces yo les pediría que si tienen a bien pudiéramos votar primero la incorporación del punto a asuntos generales. ¿Estarían de acuerdo? Y si lo hicieran así, les pediría levantaran la mano para sumarlo a asuntos generales. Gracias. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad la incorporación del punto. Gracias. Damos lectura entonces al primer punto relacionado en este orden del día respecto de asuntos generales, el cual corresponde a la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. Esta ha sido de manera previa enviada a los integrantes de este Pleno, por lo que pregunto si podemos omitir su lectura y aprobarlo en los términos en los que fue presentado levantando la mano. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Gracias. Como segundo punto tendríamos la aprobación por parte de este pleno del nombramiento del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega en la representación de este instituto ante la segunda sesión extraordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia a celebrarse el día de hoy, 14 de julio de 2021. Si están de acuerdo, les pediría por favor lo pudieran levantar la mano para aprobar este punto. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos que el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega asiste en representación de este instituto en la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a celebrarse el día de hoy, 14 de julio de 2021. Muchas gracias, secretario. Le pediría, por favor, hiciera el acuerdo correspondiente para que pueda ser presentado ante el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Y una vez que han sido agotados cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, siendo las
12 horas con 44 minutos de este día 14 de julio de 2021, damos por concluida la 25ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos.